Cuando yo lancé Ualá, un gran banquero argentino dijo: a ti solo te van a usar los pobres y los chicos. Y lo quiso decir como un insulto. Yo lo tomé como algo espectacular. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades hay mucho más jóvenes y hay mucho más pobres de lo que hay ricos. Conoce a Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, el banco digital con más de 10 millones de clientes en Argentina, México y Colombia. En 2021, Ualá hizo lo que pocos creerían posible. compró un banco en México. Yo solamente vengo a darle servicios financieros a todos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una sociedad donde la gente pueda tomar un riesgo y tomar un crédito y crecer, solamente los ricos van a ser ricos y los pobres van a ser siempre pobres y no hay movilidad social. Y Ben Franklin ya lo dijo en el siglo XVIII: sin movilidad social no hay república. Has levantado alrededor de $900 millones para una idea Un poco loca. menos, pero bueno. Y la mayoría de tus inversores son extranjeros. ¿Cómo logras eso? Uno tiene que poder hablar inversor. ¿Algún error específico que hayas visto emprendedores cometer en entender ese idioma? Yo creo que los emprendedores se obsesionan con la dilución que requiere levantar capital. Te soy honesto, yo no sé exactamente de cuánto soy dueño yo de Ualá, porque no importa. Eres una figura pública bastante visible, que creo que es algo poco común en emprendedores. Tiene consecuencias para el negocio, ciertas cosas que yo puedo decir. Mencionaste México, pero es un gran reto, ¿no? Hay grandes competidores en México y 80% de la economía se mueve en efectivo. ¿Cómo se gana en México? Para ganar México necesitas 4 cosas. Primero, Me contabas que, en tu opinión, los medios se enfocan demasiado en la competencia entre las fintechs, ¿no? Entre Nubank, Mercado Pago. yo me levanto todos los días y le agradezco a Dios tener la posibilidad de competir con David Vélez, que es mejor que yo, o con Marcos Galperín, que es mucho mejor que yo. Tienes una historia muy particular, creo que poco probable que hubieras terminado donde estás hoy por tu carrera, por cómo creciste. Y algo curioso es que pues, hoy dije es uno de los bancos digitales más grandes de Latinoamérica, pero antes de todo esto, una de tus opciones de carrera fue estudiar cine. ¿Por qué? ¿Qué te atraía tanto del cine? Bueno, primero que nada, es un placer estar acá. Han tenido algunos de los mejores podcasts que he escuchado jamás, con increíbles Wow. guests Gracias. que conozco, que son amigos y que además gente que admiro, así que es un honor para mí estar acá. Primero que nada, o sea, uno no determina lo que ama. Yo amo muchas cosas y tengo intereses distintos y diversos. El cine fue como un primer amor. Mi papá siempre decía que creciendo después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, el cine era la manera de educarte porque faltaba todo. Y para mí el cine fue una entrada a un mundo completamente distinto. Soy muy fanático, fui muy fanático y por ende, habiendo vivido el 2001 en Argentina, que fue un colapso económico, social, político, creo que el cine fue un escape para mí de momentos difíciles y pensé mucho en estudiarlo como profesión. De hecho, cuando me gané la beca para ir a estudiar en los Estados Unidos, llegué a la universidad y fue lo primero que pensé que iba a estudiar. Pero después me enamoré de la historia, que es algo que yo también había querido estudiar por el 2001 para entender de dónde venimos y a dónde vamos. Y terminó la pasión por la historia ganándole a la pasión por el cine y estudié historia, así que me considero historiador porque es lo que soy. Lo que tienen en común el cine y la historia es que son historias. Y algo que me encantó que cuentas es que un amigo tuyo que trabaja en el Financial Times como escritor dice que para cambiar el mundo hay que repetir una idea o la misma idea varias veces porque la mayoría de gente no te escucha la primera vez. Es así. ¿Cómo usas ese principio en tu día a día como persona, como emprendedor? Bueno, antes que nada, el crédito a dónde va. Es una columna muy buena que escribió Janan Ganesh, que es un gran columnista y además es un amigo. Yo creo que las personas que tienen una idea fija, sea la que sea, tienen la posibilidad de realmente cambiar el mundo. A veces son ideas buenas, a veces son ideas malas, pero vivimos en un mundo donde hay demasiada información. La Internet nos da a todos demasiada información todo el tiempo. Entonces, el gran valor es poder discernir qué es buena información y qué es mala información. Cuando alguien tiene una idea fija que lo convence y que lo mueve y que lo motiva, lo ayuda. Creo que a comunicarla y también a vivirla. En mi caso, yo creo, y lo digo siempre, que cuando uno emprende, 9 de cada 10 días son malos. Entonces, tu idea tiene que ser algo en lo que tú creas tanto y que te apasione tanto que haga que esos 9 días malos sean justificados por ese día bueno que a veces llega. Porque a veces la verdad que no es 9 de cada 10, a veces es 19 de cada 20. Entonces, emprender es crear algo de la nada. Entonces, cuando tú tienes una idea fija, algo que te motiva, algo que te apasiona, algo que
estás dispuesto a dejar toda tu vida de lado y hacer eso, porque también requiere un esfuerzo y un sacrificio muy grande, creo que las ideas singulares o la obsesión singular con ciertas ideas pueden llegar entonces a cambiar el mundo. Cuando ves videos de Steve Jobs y lo que él decía en 1983 o en 2001, es básicamente lo mismo. En un mundo de demasiada información, de demasiado ruido, la gente que puedes asociar con ciertas ideas profundas y particulares tienen mucho poder. Por eso hay que repetir las cosas, especialmente para la gente que no lo ve la primera vez. ¿Cómo se traduce eso en la forma en que piensas acerca del marketing y la comunicación de Ualá? Yo creo que tenemos mejor gente que yo para pensar marketing en Ualá, ¿no? Mi primer principio es siempre me rodeo de gente mejor que yo. Y mi equipo de liderazgo tiene que mostrarme a mí que ellos y ellas atraen gente mejor que ellos, porque si no, no se quedan en su posición. Yo creo que esta idea de repetir las cosas y que no se mueva lo importante y que no se altere lo importante se traduce en una misión. Nuestra misión es inamovible. Nuestra misión empezó el primer día y sigue hasta hoy y seguirá mucho más tiempo en Ualá de lo que yo puedo estar como fundador y como CEO. ¿Por qué? Porque la misión es simple, una oración es traer los servicios financieros al siglo XXI en América Latina. De eso se desprende toda la filosofía de la empresa, que va desde contratar mejor gente que vos a construimos con pasión y en equipo y un producto para todos. Son todos los principios, pero la misión nunca se mueve. ¿Cómo llegamos a ella? Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser flexibles, tenemos que cambiar, tenemos que innovar, tenemos que ver a nuestros competidores y, como yo digo siempre, otra idea fija mía, la competencia eleva. Entonces, al aprender de los mejores, me empuja a mí a ser mejor y creo que eso es importante, pero el norte es la misión y eso es inamovible. Y la repetimos todo el tiempo. Yo empiezo todos mis lives que ocurren una vez por mes con toda la empresa. Tengo sesiones de management mucho más profundas donde a todos los managers hablamos de la estrategia, de la ejecución, de lo que anda bien, de lo que anda mal. Lo hacemos muy regularmente y con casi 100 personas que son el equipo de management ampliado de Ualá. Y siempre empiezo con esa idea. Hasta esta charla, básicamente la empiezo con esa idea. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto de que la misión no se puede mover. Cómo llegamos a ella es completamente flexible. Hace poco un amigo emprendedor me decía, burnout es cuando haces lo mismo varias veces y no consigues resultados, no consigues avanzar. Y esa misión hoy se ve muy concreta porque lo están haciendo, lo están llevando a un nivel más grande. Obviamente en el proceso me imagino que hubo momentos donde no se veía tan clara, hubo momentos donde te cuestionas esa misión. Sí, por supuesto. O sea, en los días difíciles me cuestiono todo. Me cuestiono hasta haber dejado la historia. Nosotros empezamos esto porque vimos un mercado completamente bifurcado en América Latina, donde los ricos tienen acceso a los mejores servicios financieros del mundo, los bancos son extremadamente eficientes y además ganan muchísimo dinero. Algunos de los mejores retornos sobre equity del mundo ocurren en América Latina y, sin embargo, tenemos más del 50% de los adultos fuera del sistema financiero. Completamente afuera. Entonces no pueden ahorrar, no pueden comprar online, no pueden cobrar, no pueden tener un seguro, no pueden tener una tarjeta de crédito, no pueden crear un historial crediticio para poder empezar en la vida. Y la realidad es que si nosotros, y esto lo digo como historiador, nos ponemos desde la posición del regulador que les da a algunos la licencia de tener un banco, en Estados Unidos hay 4.700, en Europa hay 5.000 con una unión bancaria que desde Mario Draghi existe, en México hay 50. En Argentina hay 60. En Perú hay 14. En Colombia hay 35. Entonces son muy pocas las licencias. Y entonces hay un juego donde hay muy pocos jugadores, por ende hay poca competencia, y sin embargo la mitad de la población está fuera del sistema. La misión se desprende de la idea de que eso es injusto y es muy negativo para nuestras sociedades. Por eso cuando yo lancé Ualá, muchos banqueros argentinos me dijeron, ¿por qué no te volvés a Nueva York y volvés a hacer lo que hacías antes, que era recomendar lugares para invertir desde la posición macroeconómica, que es lo que mi carrera anterior, o volvé a hacer historia, o volvé a recomendar bonos, que de eso sabías? Pero mi posición es que yo ni siquiera vengo a sacarle los clientes que tienen ellos. Yo solamente vengo a darle servicios financieros a todos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una sociedad donde la gente pueda tomar un riesgo y tomar un crédito y crecer, solamente los ricos van a ser ricos y los pobres van a ser siempre pobres y no hay movilidad social. Y Ben Franklin ya lo dijo en el siglo XVIII, sin movilidad social no hay república. ¿Por qué? Porque no podemos tener una democracia donde la gente piensa
que siempre, siempre va a tener poco y algunos siempre, siempre van a tener mucho. Tenemos que tener esa movilidad social ascendente y descendente. Es esencial para nuestras sociedades. Entonces, como ciudadano, yo vi la situación y digo, yo quiero que en Argentina haya más acceso e inclusión financiera. Y después esa misión se amplió desde Argentina, que es donde empezamos, a México, a Colombia y a todos los lugares donde vamos a ir en el futuro. Pero la misión no se mueve y cuando tienes un mal día te tienes que acordar de qué es lo que te motiva de verdad. Yo leo bastante de historia militar y me vas a tener que permitir este momento. Me pero encanta. Dale. Karl von Clausewitz, uno de los teóricos militares más importantes de los últimos 300 años, decía que en el campo de batalla uno está en la niebla de la confrontación, en la niebla de la batalla. Tú no puedes ver dónde está el otro, no puedes ver las tácticas del enemigo. Es por eso que en la niebla de la batalla tienes que guiarte por lo que realmente te motiva y guiarte por tu misión. Nosotros no sabemos qué va a sacar el competidor, no sabemos qué va a hacer el regulador, no sabemos cómo va a estar el mercado de capitales el año que viene. Lo que sí sabemos es dónde está nuestra misión, que es inamovible, y qué tenemos que hacer para llegar a ella. Y creo que es importante mirarse mucho más a uno en este mundo digital y menos a los competidores. A veces nos obsesionamos demasiado con qué hace el resto, cuando lo importante es hacer lo que te piden los usuarios, que para nosotros siempre ha sido y es el norte más importante. Pierre, cuando dices esto, transmites una convicción o un fuego interno casi heroico. No, Co- para nada. Es el ¿Cómo? café. ¿Cómo un emprendedor que te escucha y quizás duda sobre esa visión puede de algún modo alimentarse de esto o tratar de llegar a esa convicción más interna? Cuando uno quiere ser emprendedor, uno tiene que saber que es una vida casi monástica. Es una vida de sacrificio y de trabajo y de no ver resultados por muchísimo tiempo. Nosotros trabajamos casi 2 años sin ver un producto en la calle. Y si no hubiera sido por nuestro head de marketing que dijo que hay que lanzarlo, hay que probar, hay que verlo, no lo hubiéramos lanzado por unos meses más. ¿Por qué? Porque le teníamos miedo a testear con los usuarios. Y la verdad que fue un éxito rotundo en el primer fin de semana en que lanzamos. Estábamos listos para hacer 100 tarjetas por día y estábamos haciendo 400 tarjetas por día, con lo cual teníamos que quedarnos hasta las 3, 4 de la mañana probando las registraciones de los usuarios para poder emitirles la tarjeta, porque fue el primer onboarding digital en Argentina, que parece fácil ahora, pero en ese momento fue muy, muy complicado. Eso es lo que a mí me apasiona. Y para mí entonces eso no era un sacrificio, era una felicidad poder hacerlo. Creo que la vida, y es algo que Jobs dijo muy bien en ese gran discurso de Stanford en 2005, la vida es demasiado corta para vivir sueños de otra persona. Entonces tú tienes que encontrar lo que a ti te apasiona de esta manera, como a mí me apasiona la inclusión financiera, como en su momento me apasionó la historia y también me apasiona el cine. Hoy veía la última escena en Twitter de Cinema Paradiso, que es una película que no había visto en años, y la volví a ver recientemente y me volví a largar a llorar. Entonces, tienes que tener esas cosas que realmente te apasionen, y si no las tienes, te las tienes que encontrar. Entonces, la pasión de tu vida debe ser encontrarlas. Yo no creo que uno pueda transmitirle a otro una pasión. Lo que sí puedo decir es que la vida tiene mucho más sentido cuando la tienes, cuando la has encontrado, y que si no la has encontrado, la tienes que ir a buscar. Y obviamente cada uno tiene su sueño, pero esto es algo que debatimos mucho en el equipo. Los sueños son de uno, pero a veces hay sueños que se hacen mejor cuando son compartidos. Yo a veces, muy frecuentemente, veo gente en Ualá que está más enamorada del sueño de lo que hacemos que aún yo. Y eso me da muchísima felicidad, muchísima esperanza, y además me da la idea de que lo que pude haber pensado yo hoy es una realidad mejor porque otros la hacen suya, la hacen propia. Y en ese sentido creo que los sueños compartidos son mejores que los sueños individuales. Ahora está de moda El Eternauta, que es una producción argentina, que no sé si la has visto, pero está en Netflix, y el eslogan es que nadie se salva solo. Y creo que aplica a cualquier empresa, porque cuando nosotros construimos no podemos construir una empresa solos, y por mucho que hablamos de AI, yo no creo que vamos a un mundo donde una persona puede tener un sueño y lo hace empresa y lo hace propio, porque cuanto más éxito tienes, más gente necesita que comparta ese sueño para crear contigo. Hablando de compartir sueños, muchos inversionistas dicen que eres el mejor emprendedor de Latinoamérica levantando capital. Levantando capital, qué gran... Está bien. Ok. ¿Qué crees que ven en ti? Creo que no conocen a Marcos Galperín o a David Vélez. Si quieren, se los presentamos. ¿Qué crees que ven en ti cuando haces un pitch?
Bueno, no sé, habría que preguntarles a ellos. Yo creo que desde el principio en Walla teníamos un sueño muy claro, una misión que nos motiva a todos y que es inamovible, como te dije antes, y la verdad que hemos logrado formar un equipo que es mucho mejor que cualquier individualidad. Yo soy historiador, no sé hacer una línea de código, no puedo hacer un modelo de scoring crediticio personalmente, no sé los modelos de machine learning que nosotros mismos usamos para crear ese scoring que es Walla Score, que es lo más valioso que tenemos. No puedo construir un sistema de merchant acquiring como tenemos en Wallabiz o crear un asset manager como tenemos en Wallintech, que es nuestro asset manager en Argentina y que ahora se está expandiendo también en la región. O sea, yo no sé hacer esas cosas. Lo que tengo que poder hacer es atraer un gran equipo. Entonces, en este mundo del emprendedurismo, creo que tú tienes que tener 3 elementos absolutamente esenciales. Primero es la idea, segundo es el equipo y tercero es el capital. Si los inversionistas creen en el capital, el resto es idea y equipo, porque ahí está la ejecución. Yo creo firmemente que las ideas más que los hombres cambian el mundo, pero tienes que poder ejecutarlas. Y para poder ejecutarlas tienes que trabajar y tienes que atraer a las personas correctas. Humildemente creo que Walla es una de las empresas en América Latina que está construida más a la usanza americana. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que más del 15% de Walla, casi el 20% de Walla es de sus empleados. Y me excluyo de eso. Esa es una manera muy anti-argentina de construir una empresa. Y por suerte he tenido inversores, he tenido empleados y he tenido colegas y socios que han sabido que era mucho mejor empoderar al equipo de esa manera. Y también lo he hecho yo, porque yo soy fundador solo yo. Hay otros que tienen cofundadores, yo no. Pero tengo gente en el equipo que ha estado conmigo desde el principio, que antes de lanzar Walla se fue de Google o de JP Morgan a sumarse a este sueño, o de Globant. Entonces, esa es la gente que vale aún más que yo. Entonces, creo que lo que ven los inversionistas es una idea, es una misión, es una ejecución y además, lo más importante de todo es el equipo y después ellos proveen el capital. Y como tú sabes, incluso mejor que yo, en esta parte del mundo, como dice uno de mis mejores inversores, el capital es un arma. Especialmente en lugares como América Latina, porque al poder tenerlo y otros no, te permite hacer cosas como nosotros tenemos nuestros bancos, operamos ya desde nuestros bancos desde hace tiempo, sin inversionistas que hubieran creído en el sueño no lo hubiéramos podido lograr, como lo mismo de construir nuestro propio asset manager. O sea, estamos en un mundo donde Walla tiene su propio asset manager y algunos de nuestros competidores que son 50 veces más grandes que nosotros todavía no tienen el de ellos, entonces nos permite tener mejores márgenes que ellos. Esas son cosas que solo puedes lograr si tienes la confianza de tus inversores y tienes un equipo que lo puede ejecutar. En Startupeable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí, todo fluyó. Y ahora, con su IA integrada, todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. Ahora, lo que es innegable es que tienes un don para transmitir. Soy fanático de la oratoria, lo hago desde el colegio y fui miembro del equipo argentino de debate, que quizás es la actividad más nerd que se haya dicho en este podcast y no es poco. Pero bueno, fui a 3 mundiales de debate que me entrenaron en oratoria y creo que es algo útil para tener. Hoy hay fundadores que tienen grandes productos, negocios muy interesantes, pero no necesariamente saben contar la historia, ¿no? Y tú mismo eres inversor a través de 17 Sigma. ¿Cómo se entrena esa habilidad? ¿Dónde se empieza?
Bueno, yo creo que, a ver, si puedes hacer oratoria en el colegio, te lo recomiendo. Y si lo puedes hacer en la universidad, te lo recomiendo. Y si lo puedes hacer después de la universidad, te lo recomiendo. Creo que es importantísimo y es algo que yo empecé a hacer a los 13 años. Vengo de una familia italiana, entonces todo estaba abierto a debate. Y, y había mucho debate en casa. Yo creo que es absolutamente esencial poder defender tus ideas, especialmente en un mundo de redes sociales en los que vivimos, donde creo que cada vez más hay medios de comunicación y sistemas de información que son horizontales. Entonces, cualquier persona con una buena manera de argumentar puede sobresalir aún sin estar en un medio tradicional. ¿Por qué? Porque antes no tenías la manera de poder expresar tu opinión y que otros te siguieran, a menos que estuvieras en CNN o si estuvieras en El País o El Mundo. Hoy se ha democratizado muchísimo el acceso a los medios de información, entonces creo que la oratoria es importante, poder defender las ideas es importante y saber defender esas ideas. Eso te ayuda a poder entender quién eres tú. Y creo que lo más importante de la universidad no es qué estudias, sino cómo puedes discernir las buenas y las malas ideas, cómo puedes entender el pensamiento crítico. Yo creo que No lo había pensado así. cuando uno va a estudiar cómo pensar y cómo tener una idea propia, que no es la que te dijeron otros, no es la que te impusieron tu familia o tus colegas o tu círculo social o tu red preferida, sino la tuya, la que tú crees. Entonces yo creo que la oratoria es importante, yo la estudiaría, le recomiendo a todo el mundo que lo haga y de hecho lo decimos en 17 Sigma con mi socia Bianca, siempre se lo recomendamos a los emprendedores porque tienen que poder contar su historia no solamente para los inversionistas, también para los clientes, también para los reguladores, también para sus propios colegas. Es súper importante eso para formar el equipo. Yo recuerdo uno de los momentos más difíciles en Ualá. Nosotros hicimos 4 compras de distintas empresas, entre las cuales estaban los bancos que compramos en Argentina y en México, y tuvimos que en un momento reestructurar las operaciones de los bancos. ¿Por qué? Porque los estábamos integrando a Ualá. Y no necesitábamos 3 equipos de impuestos y 3 equipos de legales y 3 equipos de seguridad de informática. Teníamos que consolidar y eso llevó y fue público en 2022. Hubo unas posiciones que eliminamos alrededor de 35 o 40 y eso llevó a momentos extremadamente difíciles para nosotros, pero como CEO me tuve que poner al frente de esa decisión y hablar yo con la gente y a tener yo esa charla en el Town Hall para que la gente entendiera qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo. Y creo que el arte de la comunicación no es solamente poder defender las buenas ideas, pero también dar las malas noticias para poder explicar el porqué de las cosas y acompañar al equipo en los momentos buenos, pero especialmente en los momentos malos. Qué gran insight del valor del debate y la comunicación. Haciendo doble clic en el tema de levantar capital, has levantado alrededor de $900 millones para una idea Un poco loca. menos, Pues, pero bueno. pero una idea loca que es un banco en Argentina, quizás el país pues, más inestable. Lo dijiste tú, financieramente. lo dijiste tú. Aunque ahora Argentina es un paragón de la estabilidad macroeconómica. Sí. Ahora sí. Y la mayoría de tus inversores son extranjeros. Todos. Algo que me comentaron es que eres muy bueno hablando su idioma y tendiendo puentes. ¿Cómo logras eso? Bueno, yo siempre lo debato con mi equipo en Ualá, con mis CFO y también con mis Chief of Staff, que son la gente que me ayuda, y con mi Head of Legal, que son los que me ayudan a levantar capital. Uno tiene que poder hablar inversor. Y hablar inversor, también lo debatimos mucho en 17 Sigma, es poder comunicarse con el inversor en su idioma. Si yo tengo que contratar a un desarrollador o una desarrolladora, tengo que poder hablar en el idioma de él o de ella para explicarle el producto y el proyecto y por qué es excitante nuestras elecciones de cómo codeamos, de cómo hacemos producto modular para poder exportar más rápido, para que no tengamos que recrear todo en México, sino que ya lo que hicimos en Argentina sea más rápido de recrear y de innovar en Colombia o en México. Ahí tienes que hablar con una persona, pero cuando tú estás en Nueva York tratando de levantar capital, de nada sirve tratar de explicarle al inversor la tecnología modular para poder hacer un asset manager que viaje a través de las fronteras de América Latina. ¿Por qué? Porque no conocen América Latina, porque no conocen las idiosincrasias de la regulación, ni los detalles de las fronteras legales, políticas o regulatorias. Entonces tú tienes que ponerte en el lugar de ellos y como en cualquier buen debate, para poder debatir y ganar un argumento, tienes que poder entender a tu contraparte. Y para poder entender a tu contraparte tienes que saber dónde viven, cómo piensan, qué buscan y qué los motiva.
Mi primer ronda fue liderada por Soros, por un partner que estaba ahí hacía mucho tiempo, con el que yo ya tenía confianza porque habíamos trabajado en varias inversiones juntos. Y yo tuve esta idea, le planteé esta idea y de hecho fue él el que me dijo, vos tenés que liderarla. Y yo le dije, no, yo no estoy listo para liderarla, yo vivo en Nueva York, tengo mi vida en Nueva York, estoy feliz en Nueva York, tengo mi otra empresa, hacemos otra cosa. Yo soy un pibe de macro, yo estoy aquí para pensar dónde van las tasas de interés, dónde van los distintos países y si hay un buen bono es una buena recomendación o no. No para ir a liderar un equipo de desarrolladores que yo no puedo codear, pero por suerte fue él mismo el que me empujó con otros como David Fialco, el cofundador de General Catalyst, y Kevin Ryan, que fue el fundador de Guild Group y de MongoDB, entre otras, a decir, you can do it. Puede ser tú el que lo hace. Y fue Kevin el que más me empujó a ser CEO yo, porque él decía, es tu sueño, lo tienes que liderar tú. Entonces, creo que hablar inversores, poder interactuar con ellos en su idioma, y después tienes que, obviamente, poder modular ese mensaje a distintas audiencias. No es lo mismo un inversor de serie seed que un inversor de serie E. De hecho, he tenido conversaciones con mis inversores de serie E donde yo decía, yo apunto a que Ualá puede todavía crecer 20 veces. Y ellos me decían, pero no buscamos 20 veces, con 2 o 3 veces estamos más que contentos. Y yo ahí les dije, bueno, estoy hablando como si estuviéramos en la serie C todavía, en la serie A. Uh-huh. Pero la realidad es que yo pienso que si pensamos el tamaño del mercado financiero de América Latina, la oportunidad que tenemos al ser el banco digital más grande de Argentina por lejos, la posibilidad que tenemos de tener más de 2 millones de clientes ya en Colombia y ser el único que opera como banco full, y también lo que tenemos en Colombia, donde también operamos como banco full y tenemos más de 1 millón de clientes, eso nos da la posibilidad de poder soñar un Ualá donde no tengamos 10 millones de clientes, sino tengamos 100 millones de clientes. Entonces, no creo que sea tanto una locura pensar en 20 veces de donde estamos hoy. Pero hay que modular eso para los distintos tipos de inversores y para los distintos estadios, tanto del equipo como de la empresa. ¿Algún error específico que hayas visto emprendedores cometer en entender ese idioma? Yo creo que los emprendedores se obsesionan con la dilución que requiere levantar capital. Yo quiero levantar capital y estar rodeado de las mejores fuentes de consejo. Cuando las papas queman, los inversores buenos están ahí y te llaman todos los días, y los inversores malos desaparecen y nunca los viste. Son los que están siempre aplaudiéndote en los buenos tiempos y desaparecidos en los malos tiempos. Yo quiero estar rodeado de la gente que me pueda ayudar a hacer la mejor versión de Pierre y de crear el mejor equipo. O sea, yo todavía recuerdo que los inversores de Tencent me mandaban ayuda en COVID, aun cuando todavía no se sabía nada, hablábamos día por medio y me ayudaban a pensar cómo íbamos a mantener al equipo trabajando en la crisis de salud más importante de los últimos 50 años. O lo mismo Mickey Melka, que es uno de mis mejores inversores de Revit, que me ayudó en las decisiones más difíciles que tuve que tomar. Y muchas veces tuve que debatir con Mickey, que, o sea, tiene éxitos muchísimo más grandes que Ualá, pero es uno de los mejores emprendedores y además inversores de la región y del mundo. No llegas a Midas List como él tantas veces para no ser así, pero poder debatir con ellos y diferenciar a un inversor que está solamente en las buenas de un inversor que está en las malas y en las buenas. Y los emprendedores creo que cometen el error de no priorizar eso, sino priorizar diluirse menos. Te soy honesto, yo no sé exactamente al número exacto de cuánto soy dueño yo de Ualá, porque no importa. A mí me motiva la misión y me motiva lo que hacemos todos los días y el equipo con el que estoy rodeado. Por eso tenemos mucho más de la empresa que es del equipo, tenemos mucho mejores accionistas, porque no optimizamos por valuación para optimizar por dilución. Optimizamos por tener las mejores personas alrededor de la mesa para tomar las mejores decisiones, porque el sueño es demasiado grande y cuando las cosas van bien, no importa si al fin del camino eres dueño del 10 o del 12 o del 11.7. Yo creo que Mark Zuckerberg no sabe exactamente cuánto tiene en la cuenta, ni Elon, porque la fluctuación puede ser de 10 billion todos los días. Entonces, cuando tú logras un éxito que va mucho más allá de lo monetario, lo más importante es el impacto social que puedes tener. Hacer el sistema financiero, en nuestro caso, mejor, nos da más rédito, más éxito que cualquier valuación o noticia de Bloomberg o de Financial Times o de TechCrunch que pueda salir. Entonces, yo creo que el error es pensar demasiado temprano, me voy a tener que diluir.
Cuando en realidad lo que tienes que optimizar es tener a las mejores personas al lado tuyo para que te ayuden a tomar las mejores decisiones, no en los momentos fáciles, sino en los difíciles. Espero que Miki Malca esté escuchando esto y me acepte la invitación al podcast. Ah, bien. Figurita difícil si las hay. No me ha dicho no todavía, así que ahí tengo que seguir insistiendo. Puedes hacer todo bien, tener un gran producto, optimizar tu sitio web, publicar campañas, pero si tu WhatsApp está repleto de consultas sin respuestas, estás perdiendo ventas. Cada chat en visto es una venta que se enfría con cada minuto que pasa. Contratar más gente suena lógico, pero hasta el mejor vendedor se abruma cuando tiene cientos de conversaciones. Por eso nos aliamos con Ya Vendió, tu vendedor virtual con inteligencia artificial que responde en menos de 30 segundos 24/7. Ya Vendió guía a tu cliente desde el saludo hasta el pago de forma personalizada y además realiza upsells de acuerdo a los gustos de cada usuario. Y lo mejor es que nunca descansa. Más de 150 empresas en México, Brasil y Perú ya utilizan Ya Vendió para vender por WhatsApp, mientras ellos se enfocan en estrategia y crecimiento. Si quieres dejar de perder ventas por WhatsApp, agenda tu demo en yavendio.com o haz clic en el enlace de la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Pierre, eres una figura pública bastante visible, que creo que es algo poco común en emprendedores y empresarios en Latinoamérica, tanto de tecnología como más tradicionales. Creo que la mayoría prefieren un perfil bajo. ¿Cómo vives ese rol y qué tiene de necesario y quizás qué tiene de incómodo? Bueno, tiene sus momentos incómodos cuando uno debate o cuando uno tiene consecuencias para el negocio, ciertas cosas que yo puedo decir. Uh-huh. No voy a mentirte y negar que hubo momentos que por mis posiciones privadas, o sea, de Pierre cuando hace un posteo en LinkedIn o en X, habla como persona. Yo soy ciudadano primero y CEO después. Entonces lo que yo opino es lo que yo opino como ciudadano y como persona. No voy a dejar de decir que creo que la estabilización macroeconómica de Argentina es algo positivo, la haga Javier Milei o la haga Cristina Kirchner o la haga Mauricio Macri. No voy a dejar de decir que ciertas posiciones son importantes y me importan más que las consecuencias que pueda tener, pero ha tenido sus momentos difíciles. Pero bueno, y si uno tiene que estar dispuesto a lidiar con eso. Yo entiendo a mis colegas y entiendo a otros empresarios que prefieren otra cosa. Yo creo que vivimos en un mundo cada vez más horizontal, donde nosotros desde la creación del producto de Ualá sabíamos que para cambiar la manera en que la gente se relacionaba con su dinero, teníamos que lograr romper la barrera de que el CEO de un banco nunca te iba a responder un mensaje. Entonces, todas las tarjetas de Ualá llegan con mi mail personal, todavía. O sea, que hay 10 millones de personas en América Latina, sepan o no, que en la carta de bienvenida de Ualá llega mi mail personal. Y me pueden mandar un email. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que un amigo mío tuvo el tupé de mandarle un email a steve@apple.com y le respondió. Eso fue realmente algo que me cambió la manera de pensar cómo se podía hacer una empresa. ¿Por qué? Porque si tú puedes romper esa barrera que separa las 17 líneas de jerarquía que dividen a un consumidor de un producto al CEO de la empresa, puedes crear una organización mucho más horizontal y puedes crear una relación muy distinta entre el consumidor y la empresa. Entonces, para mí siempre fue obvio que yo como CEO o como fundador tenía que ser responsable ante mis clientes y estar abierto a la crítica, sea buena o sea mala. Pero creo que es importante porque habla de un distinto tipo de servicio financiero que es el que aspiramos a construir, que es compatible con nuestra misión. Es algo mucho más abierto, mucho más plural, mucho más horizontal, y creo que eso lo hace mejor. ¿Por qué? Porque la diferencia de Ualá no es solamente ser digital. La diferencia de Ualá es una manera distinta de construir un producto financiero para que sea mucho más equitativo, abierto y plural de lo que existía antes, especialmente en nuestros mercados. Y eso tiene que empezar con un tono desde la cima. Y la cima es el CEO. A la vez, eso puede ser una ventaja. Mi sensación es que las generaciones más jóvenes esperan eso de sus pero no lo tienen. Que consumen. Correcto, pero no lo tienen, especialmente en el sistema financiero en América Latina, eso no existe. Uh-huh. Es más, me decían la otra vez que hay mucha gente que usa ciertos bancos tradicionales en Colombia, en México, en Argentina, ni siquiera saben quiénes son los ejecutivos, quién es el CEO,
qué hace, nunca los han escuchado hablar, no saben cuál es su roadmap de producto, no saben qué sueñan para la experiencia que quieren construir. Y es por eso que hoy Ualá, si nosotros miramos el NPS de Ualá en Argentina, en México, en Colombia, nosotros nacimos hace 7 años, nuestros competidores nacieron hace 100 y ya estamos en el top 3 o top 4 de los NPS de todos los mercados donde operamos. ¿Por qué? Porque nos obsesiona la excelencia con el producto. Y solo puedes tener excelencia con el producto interactuando con el producto. Yo estoy convencido que la mayoría de los CEOs y directores de los bancos tradicionales ni usan sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque siempre tienen a alguien que se los hace por ellos. De hecho, cuando a veces lanzamos ciertas cosas que pidieron los usuarios, yo voy a buscar los tweets que me inspiraron o que nos inspiraron y le digo, Ricardo de Mendoza, acuérdate que cuando me dijiste esto hace 6 meses, hoy es realidad en el producto y es gracias a ti. Y eso creo que crea un diálogo donde no es unilateral, sino que es una conversación. Y creo que las nuevas generaciones, como tú dices, las nuevas generaciones esperan eso, pero no existen todas las partes de la economía. De hecho, existen muy pocas partes de la economía. Totalmente. Creo que genera un momento wow, sobre todo en regiones como Latinoamérica, donde nuestros líderes de negocios políticos se sienten tan alejados de la gente o de la realidad. Las nuevas generaciones y especialmente el mundo de la posglobalización premia liderazgos mucho más horizontales y mucho más directos con una relación más parecida a la que estamos hablando de empresas de tecnología que Exacto. las tradicionales de los partidos del siglo XIX. Para cerrar esa idea, hay menos intermediación tanto en las empresas como en los partidos políticos como en los medios. El podcast y tu éxito con este podcast muestra que hay muchísima menos intermediación entre el representante y el representado, pero también entre el consumidor de contenido o el consumidor de un producto y el director de ese producto o el creador de ese contenido, como es tu caso. Total. Mencionaste México. Conversábamos cuando nos conocimos hace una semana. La gran apuesta o el gran foco, el gran siguiente paso en Ualá es hacer double down, ¿no? Crecer mucho más en México. Pero es un gran reto, ¿no? Hay grandes competidores en México. Está Nubank, obviamente, Mercado Pago, y también creo el monstruo en la habitación, que es que 80% de la economía se mueve en efectivo, ¿no? ¿Cómo se gana en México? Bueno, primero, excelente pregunta. Yo hace unos meses que estoy viviendo en México la mayoría de mi tiempo. Me parece un lugar espectacular. Nosotros empezamos en México en 2020 y después compramos un banco en 2021. Eso nos tomó 2 años, el proceso de aprobación. Fue el más rápido de la historia de México, la aprobación de la compra de ABC Capital, que era el banco, por Ualá, y sin embargo tomó más de 2 años. Pero es la realidad de cómo es transferir una licencia bancaria, porque como dije al principio, hay solamente 50 bancos en México y eso crea una gran ventaja para nosotros a la hora de ser un jugador que es fintech, pero opera banco, uno de los 50 del país. La verdad es que para nosotros México es inevitable que sea el mercado más grande para Ualá en el continente, y eso es a pesar de que ya más del 20% de la Argentina tiene Ualá. Pero por su tamaño, por su demografía, por el crecimiento de la economía y por el gran monstruo en la habitación que has dicho tú, que es que el 80% de las transacciones en México, aún después del COVID, son en efectivo. Creo que la promesa de la digitalización de México es realmente infinita. Y es por eso que yo estoy en México y que la mayoría de mi management team o está viviendo en México o está pasando la mayoría de su tiempo pensando en México y haciendo México. Nosotros pensamos que básicamente México está 7 u 8 años detrás de donde está Brasil, 3 o 4 años detrás de donde hoy está Argentina. Brasil es un país donde desde los 80 hay políticas de inclusión financiera. Entonces, cuando David y el equipo lanzaron Nubank en 2012, 2013, ya el 95% de la gente en Brasil tenía un historial crediticio. No tenían tarjeta de crédito, pero sí tenían una tarjeta de débito. Y después, con grandes innovaciones como Pix, se aceleró muchísimo esa digitalización. Argentina empezó a innovar y a empujar esto en 2016-2017 con el onboarding digital, y eso aceleró muchísimo el crecimiento de jugadores como nosotros, pero también de Mercado Pago y de otros. Creo que hoy en México tenemos un gobierno que quiere realmente empujar la digitalización, pero todavía hay muchísimo efectivo, y por eso es necesario que para ganar México necesitas 4 cosas. Primero, necesitas una licencia bancaria. ¿Por qué? Porque la regulación mexicana diferencia mucho entre una IFPE, una SOFIPO y un banco, y hay ciertas cosas como nómina, como banco adquirente,
como acceso directo a las CETES o como cuentas multimoneda que no pueden hacer las OFIPOS, que además tienen un límite mucho más bajos. Entonces es mucho más difícil hacer una cuenta básicamente sin límites de uso en una SOFIPO, que es un banco rural, que en un banco tradicional o una institución de banca múltiple, como se dice en México. Entonces primero necesitas un banco. Es por eso que hay tantos jugadores en México que quieren un banco y de hecho todos los días escucho que alguien más quiere un banco en México. Segundo, necesitas un producto que hay brokers entienda... especializados en bancos. Exactamente. Tú sabes. Segundo que necesitas es una red de cash in y de cash out muy activa. ¿Por qué? Porque el 80% de las transacciones son efectivo. Eso es exactamente lo que era como en Argentina cuando nosotros lanzamos en 2017. La mayoría de las transacciones son en efectivo, entonces tú tienes que darle al usuario la posibilidad de que no haya lo que yo llamo un impuesto a la digitalización. Si yo tengo 100 pesos y quiero pasarlo a digital, pero me cobran 2 pesos para pasar los 100 pesos a digital, entonces en la billetera digital tengo 98, la persona que quiere digitalizarse dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a pagar ese impuesto a la digitalización? Sigo operando en efectivo. Entonces, parte del principio de Ualá, y es por eso que nosotros tenemos cash in y cash out con más de 7.000 distintos puntos en todo México, y acabamos de lanzar el cash out en OXXO, que es absolutamente importante porque esos son 20.000 bocas de cash out en todo México. Lo hicimos, ¿por qué? Porque pensamos que es necesario eliminar esa fricción. Entonces, la segunda cosa es eso, tener cash in y tener cash out. Y cuando tú eres banco, cash in, cash out es mucho más difícil que cuando eres una fintech. ¿Por qué? Porque son corresponsabilidades bancarias. Entonces, hay que crear toda esa red y eso toma tiempo, toma esfuerzo, toma aprobaciones regulatorias. O sea, hubo una aprobación regulatoria que tardó 7, 8 meses en salir solamente para poder sumar una red más. Pero una vez que la tienes, ya la tienes, como ya los bancos tradicionales de México la tienen. Tercero, es realmente que la gente en México entienda que su dinero no es gratis. Entonces, por mucho tiempo los bancos mexicanos tomaron dinero al cero, a pesar de que la tasa de interés estaba en 8, 9, 10%, y prestaron a 70, 80. Entonces, nuestra estructura digital nos permite poder darle al usuario el poder de entender que su dinero debería rendir lo que rinde como mínimo la tasa de Banxico. Entonces, su cuenta tradicional rinde cero, la cuenta de Ualá, que es tan banco como el resto, rinde 12%. Entonces, eso te da un beneficio con la seguridad de tener el seguro del IPAB, que es lo mismo que el FDIC Insurance en los Estados Unidos para los que no son mexicanos, o el CEDESA en Argentina, el seguro de depósito. Y eso es un cambio cultural enorme, porque por los siglos de los siglos los mexicanos recibieron cero en sus cuentas. Entonces, nosotros decimos... ¿Para qué abrir cuenta? Exacto. Mismo banco, 100% digital, tu dinero rinde lo que no rinde en tu institución tradicional. Y cuarto, necesitas el tiempo para crear el verdadero ecosistema digital. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Como Roma no se construyó en un día, bueno, el mejor ecosistema no se construye en un día porque tienes que hacer pagos, tienes que hacer cobros, que es lo que nosotros llamamos Wallabiz. Acabamos de lanzar el Post Pro en México, que es un productazo porque te permite recibir tu dinero de tus ventas siempre en vivo, en el momento y con comisiones más bajas que todos los competidores. Y también tienes que tener inversiones, que es lo que tienes que hacer cuando tienes más dinero que el que necesitas, y tienes que tener buen crédito. Y eso me lleva a mi último punto, que es que parte del ecosistema es el crédito, pero no puedes construir crédito solamente con crédito, tienes que tener el tiempo para desarrollar los mejores sistemas de scoring crediticio. A diferencia de Brasil e incluso a diferencia de Argentina, los scores crediticios de México son malos. ¿Por qué? Porque el 80% de las transacciones son en efectivo. Entonces, el 80% de las transacciones no están vistas por los modelos. Exacto, no son representativos. Entonces, ese 20% de México que tiene tarjeta de crédito es el mismo 20% que siempre tuvo tarjeta de crédito. Para poder expandir de eso, tenemos que crear data, y esa data informa nuestros modelos que nos permiten hacer de la inclusión financiera el crecimiento hacia el crédito. Y es por eso que yo te dije al principio de esta charla que Ualá Score, que hoy opera en México tanto como opera en Argentina, es un score que venimos trabajando desde hace 6 años, es mucho mejor y es lo más valioso que tenemos como equipo. ¿Por qué? Porque puedes construir un banco, pero los años y los años de refinamiento de los modelos crediticios para saber por qué le prestas a Enzo, pero no le prestas a Pierre, crea el verdadero valor a largo plazo, que es poder sumar a esa gente y darle un incentivo para que entre a la digitalización, para que pueda ahorrar, para que pueda invertir y pueda tener un mundo de servicios financieros más accesibles, más rápido y más plural. Déjame hacer pushback. ¿Eso es suficiente para ganarle al cash?
Yo creo que sí. Voy a hacer una referencia que a mí me gusta mucho. Cuando yo escribí un libro sobre la Guerra Civil Española, que jamás pensaste que iba a hablar de la Guerra Civil Española hablando del calle en México, había libros en los años 60 que decían que había algo mal en España, que el ser español era incompatible con la democracia. Entonces, porque Francisco Franco era un dictador que se había logrado perpetuar en el poder por 30 años, el ser español no podía ser compatible con la democracia. Bueno, y un día Franco se murió, España cambió, y hoy España es una de las mejores democracias del mundo y las más estables del mundo. Así que no hay nada culturalmente determinado en el mundo, y menos que México va a ser el único país del mundo donde va a seguir ganando el efectivo. Entonces el efectivo baja en Italia, baja en Alemania, baja en Argentina, baja en Brasil, baja en China, donde casi no existe, baja en Japón, que era la sociedad con más uso de efectivo del mundo, pero en México se va a quedar así para siempre. No, forget about it, it's not gonna happen. No va a pasar. Entonces, México también se va a digitalizar, solamente que por la historia, por la idiosincrasia, por las instituciones financieras y por las regulaciones, viene un poco más tarde que Brasil y que Argentina. Pero la digitalización es inevitable, así que yo pienso que hay pocas cosas que yo sé con certeza, pero yo sé que hoy hay más transacciones digitales en América Latina que ayer y va a haber mañana más que hoy. Y eso quiere decir más servicios, más crédito, más inversiones y una explosión de servicios y también de competencia, que está bueno. Poder competir con jugadores como Nubank o como Mercado Libre, para nosotros nos eleva, nos mejora, nos hace entrenar con los mejores. Y tal como en el deporte, eso es esencial para los negocios. Me contabas que, en tu opinión, los medios se enfocan demasiado en la competencia entre las fintechs, ¿no? Entre Nubank, Mercado Pago, Igualá, pero que en realidad, pues, quienes controlan el dinero hoy siguen siendo los bancos. Ahora, con esta aceleración ola que trae la inteligencia artificial, ¿cómo piensas que eso puede cambiar? ¿Y qué cosas estás viendo desde Igualá o haciendo desde Igualá que podrían mover esa balanza rápidamente? Bueno, primero que nada, digamos lo obvio. Para nosotros es un honor cuando nos comparan con Meli, la empresa más valiosa de toda América Latina, que tiene 26 años en el mercado, y con Nubank, que fue el IPO más exitoso de Brasil en, no sé, 30 años, y que está liderado por un gran amigo y un referente como David. O sea, para nosotros es un increíble honor. Son empresas 50 veces, 100 veces más grandes que nosotros. Está de bárbaro. La realidad es que el gran enemigo no son los jugadores tradicionales, ni siquiera, es el efectivo. Es el uso del efectivo, que es inseguro, con el cual es imposible ahorrar, con el cual siempre sufre la inflación. Y como yo digo siempre, la inflación siempre le pega más a los que menos tienen. Entonces es además socialmente regresivo. Yo creo que esa es la realidad. Nosotros consideramos que el efectivo es nuestro principal competidor, los bancos tradicionales son nuestro segundo competidor y después el resto son otros que están digitalizando tal como nosotros. En algunas cosas colaboramos, en algunas cosas competimos, pero creo que todos avanzamos a algo muy positivo para nuestra sociedad, que es que haya menos exclusión financiera y que haya menos, o sea, jugadores que toman ventaja de los que menos tienen. Ahora, hablando de la inteligencia artificial, obviamente esto está cambiando la manera en cómo hacemos código. Nosotros anunciamos públicamente una alianza con OpenAI para poder hacer Customer Service, que viene siendo un éxito en Argentina. De hecho, lo que empezó siendo solamente el 15% de las consultas, hoy ya es más del 40% de las consultas. Eso libera el tiempo de los agentes, que tenemos más de 350 en staff, para lidiar con las cosas más personales, más problemáticas, más difíciles y más emocionales. Por ejemplo, si te han robado, que necesitas ayuda para pedir una nueva tarjeta para poder parar los débitos de la otra. Esas cosas las seguimos creyendo y yo sigo creyendo que eso lo va a tener que lidiar un humano, pero el AI permite darle herramientas a ese humano para ser más eficiente, para ser más rápido, para no tener que lidiar con muchas consultas al mismo tiempo. Creo que eso cambia la experiencia de atención al cliente radicalmente. Y por supuesto los jugadores digitales, no necesito decírtelo a ti, van a ser mucho más rápidos en implementar toda esa información y toda esa nueva data de lo que son los tradicionales, y ni que hablar del efectivo, porque el efectivo nunca va a implementar AI. Entonces, eso es una cosa. Después, obviamente, en el código nosotros pensamos que codear con AI te permite hacer entre 20 y 30% más efectivo como de desarrollador. Y si tú tienes a alguien bueno que es 25% más efectivo y alguien excelente que es 25% más efectivo, la diferencia entre ambos se expande con el enhancement de la AI. Yo le digo siempre a mi equipo, yo uso AI, tú tienes que usarlo, porque si no, el que está al lado tuyo lo va a usar y te va a ganar. Entonces es un arma que tienes que poder usar, tal como cuando alguien podía pensar que empezamos a usar la internet para poder trabajar, nos hacían más rápidos, más eficientes y mucho mejores a la hora de investigar un tema. Entonces yo creo que es como todo, es un proceso de adaptación y de adopción. Creo que los
los challengers como nosotros o como Mercado Libre van a ser mucho más rápidos en implementar esto que los jugadores tradicionales. Y eso nos da una ventaja inherente en un mundo donde mi gran preocupación de todos los días es de dónde saco más desarrolladores para hacer más cosas. Uno de los primeros desarrolladores de Ualá que todavía sigue siendo una parte fundamental de nuestro equipo de ingeniería y es uno de los grandes líderes que tenemos, siempre me dijo a mí, el día que tengamos más desarrolladores que ideas, tendremos el problema más grande de cualquier organización de tech, que es, se nos acabaron las ideas. Bueno, en nuestro caso tenemos demasiadas cosas, nuestro roadmap es literalmente infinito y las peleas más grandes en Ualá es qué ponemos en este Q y qué va al próximo Q. Entonces, si AI nos ayuda a hacer más cosas, estoy absolutamente seguro, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que lo vamos a implementar mucho, mucho más rápido que cualquier otro jugador que viene de un mundo tradicional donde todavía hay jugadores que hacen préstamos basados en papel. O sea, especialmente para empresas. Y lo he visto en México, donde vas a un banco y te abren una carpeta y te empiezan a leer tu historial con el banco. Entonces, las oportunidades para AI nos van a ser más eficientes, más rápidos y mucho mejores para pushear código y para poder hacer un producto superador para nuestros clientes. Siempre recuerdo escuchar a David Vélez de Nubank en uno de mis podcasts favoritos, Invest Like the Best, describir la diferencia estructural que hay entre bancos y fintechs por temas de cultura, mentalidad, jerarquía, más allá de la tecnología propiamente dicha. Uh-huh. Y como dices, pues las fintechs ya se mueven más rápido que los bancos. ¿Crees que la IA va a hacer que esta brecha sea irreversible? ¿Como que ya es tarde para los bancos? No, yo no diría eso. Son algunas de las empresas más grandes de nuestra región y son muy buenos en su negocio y lo han hecho por muchas décadas. Entonces, ¿quién sería yo con 7 años en el mercado para decir que alguien que tiene 100 años en el mercado ha tenido una desventaja irreversible? O sea, eso sería un pecar de arrogancia y creo que la humildad es un gran principio que tenemos dentro de la empresa porque recién arrancamos nosotros. Lo que sí te voy a decir es que estoy de acuerdo con David que hay una diferencia cultural, pero creo que ser banco y ser regulado no es mala palabra. Y voy a decir algo en inglés y después lo voy a traducir, pero es un principio que yo traigo desde que empezamos, que es banking cannot be won by a non-bank. No puedes ganar la banca sin ser banco. Porque ningún regulador en todo el mundo te permitiría ser el banco más importante de un país, que es lo que yo aspiro a ser. Quiero ser el banco más grande de Argentina, más grande de México, más grande de Colombia, sin ser banco, porque te diría, no te puedo dar el control de un sistema financiero donde si tienes un problema en tu hoja de balance, vamos a tener un problema en toda la economía sin que estés regulado como banco. Entonces, creo que vivimos en un sistema tecnológico donde, por ciertas experiencias de los últimos 15 años, mucha gente piensa que es un pecado estar regulado. ¿Por qué? Porque Travis de Uber y de alguna manera Mark de Meta dijeron, no, hay que moverse rápido, hay que romper cosas y si estás regulado eres lento. Yo creo que eso ha cambiado y es por eso que Revolut fue a buscar su licencia bancaria en el Reino Unido y David aplicó por una licencia bancaria en México y yo me compré un banco en México y hay otros que están siguiendo el camino de entender que si quieren ser los líderes en el segmento de la banca no pueden no ser banco. Entonces ahí hay que aprender a operar y creo que nosotros trabajamos mucho culturalmente en cuando nacimos como banco como en Colombia o como adquirimos un banco como en México, entender que regularmente uno tiene que trabajar en la cultura para que no te sea una desventaja. De hecho, nosotros internamente pensamos que puede ser una ventaja porque tú tienes que prepagar la transición. Si la transición está dada y la tienes que hacer en un momento, yo prefiero hacerla con 300.000 usuarios, que es lo que tuve que hacer en México, que hacerla con 15 millones de usuarios. No. ¿Por qué? Porque tienes que rehacer todas las cuentas, hacer el KYC, hacer el money laundering, cumplir con las regulaciones internacionales antilavado de dinero, etcétera, 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 y cumplir con el regulador. Entonces, déjame decirte que fue mucho más fácil hacerse banco con 300.000 clientes en México de lo que fue hacerse banco en Argentina con 7 millones. Claro. Entonces, si es un dado que lo tengo que hacer, prefiero hacerlo lo antes posible. Dando vuelta al tablero, ¿qué harías si estuvieras en los zapatos del CEO de un banco tradicional frente a esta ola de disrupción? Bueno, yo creo que todos saben cuál es la respuesta. McKinsey ya se lo dijo hace muchos años. El tema es cómo implementar las recomendaciones. Creo que el futuro de los servicios financieros es 100% digital. Me he hasta peleado con Jamie Dimon, que debe ser el mejor banquero del mundo, porque él dice que ciertas sucursales son necesarias especialmente para ciertos negocios como el de invertir. Y yo le digo que, por supuesto, primero que él sabe mucho más que yo, pero segundo que
que puede ser real en Estados Unidos, en ciertos lugares como Chicago, como San Francisco, como Nueva York, pero para que el 99% de la gente, el teléfono es una mejor sucursal que una sucursal física. Es más fácil, es más accesible, es más rápido, hay menos discriminación para los grupos menos representados y puede haber mucho más accesibilidad. Eso es revolucionario para países como América Latina. Entonces yo creo que el futuro de los servicios financieros pasa por el teléfono porque el presente ya pasa por el teléfono. Los lugares más vacíos en Nueva York son las sucursales de los bancos. Entonces yo creo que hay que cerrar sucursales, hay que apostar por producto digital y por producto inclusivo. Cuando yo lancé, un gran banquero argentino dijo, a ti solo te van a usar los pobres y los chicos, como los jóvenes. Y lo quiso decir como un insulto. Pero yo al escucharlo no lo tomé como un insulto, yo lo tomé como algo espectacular. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades hay mucho más jóvenes y hay mucho más pobres de lo que hay ricos. Entonces, en el mercado de la tecnología, tú tienes que hacer un producto universal y después puedes ir a dar un servicio mucho más premium. Tal como Apple puede hacer un teléfono de $400 para todo el mundo y después si tú quieres gastar $1,200 en un iPhone 16 Pro Max, lo puedes hacer. Pero la base es que cada vez más gente use el ecosistema de Apple para su telefonía. Entonces, la banca pasó a ser desde algo para pocos, como lo era en el siglo XV, cuando los banqueros le daban dinero a los reyes para ir a la guerra, a ser algo que es necesariamente universal. Y después, desde la universalidad, podemos crear mejores servicios para ciertas personas, pero siempre partiendo de la base de hacer un producto para todos. Y creo que eso es lo que los bancos, especialmente en América Latina, por muchas décadas no entendieron, hasta que ahora, por supuesto, creo que el ejemplo de Nubank en Brasil o el ejemplo de TOS en Corea, obviamente Tencent y Baba en China, los han hecho ver a todos que la universalidad es esencial para crear un producto digital de excelencia. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Pierre, justo conectado a esto, has escrito cómo en México, en Brasil, en Argentina hay 50, 60, 100 bancos. Y creo que si haces doble clic, en verdad son 4 o 5, 10 bancos a lo mucho quienes controlan la mayoría del share, ¿no? de la participación de mercado. E históricamente ese poder no ha sido solo financiero, no ha sido político, influencia, y sobre todo ha estado en las manos de ciertos grupos empresariales, muchas veces familiares. Entonces, un mundo o una Latinoamérica con más bancos va más allá de solo el acceso a crédito, pagos. ¿Cómo crees que se vería Latinoamérica si es que tuvieras, no sé, 10, 20, 30, 50, 100 bancos que de verdad compiten en cada país? Voy a hablar de uno de mis héroes intelectuales. Alexander Hamilton creo que fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos y además fue uno de los grandes mentes detrás de la Revolución Americana, que por supuesto creó revivieron el concepto de la república que no se usaba en 17 siglos para hacer un increíble estado como Estados Unidos. Hamilton se peleó muchas veces con otros padres fundadores. Su gran debate con Jefferson pasaba por todos los temas. Pero básicamente, uno de los únicos debates que Hamilton perdió, hay mucha más historiografía de esto, pero como fan de Hamilton voy a decir que uno de los pocos debates que perdió fue el de la banca. ¿Por qué? Porque Hamilton creía en pocos bancos centrados en Nueva York y Jefferson creía que para poder potenciar el desarrollo de los Estados Unidos tenías que tener bancos en cada lugar. ¿Por qué? Porque tenía un muy buen argumento. ¿Quién le va a dar servicios financieros a Carolina del Norte cuando tú puedes ir a Nueva York? Entonces solo los bancos van a estar en Nueva York y todo el desarrollo va a estar en New York y todos los edificios van a estar en New York y todos los préstamos van a estar en New York y nadie va a ir a Virginia, nadie va a ir al sur. Ese es un gran debate y por eso el concepto del banco de la comunidad le ganó a los bancos nacionales de Hamilton. En América Latina tenemos el problema de que nosotros tenemos pocas licencias, poca competencia, poca innovación, pero grandes beneficios para los bancos que existen. Entonces yo creo que un sistema más jeffersoniano, de más bancos, de más opciones, le gana al usuario, gana el gobierno porque hay menos concentración, gana la innovación porque cada persona puede decidir entre 10 y no entre 2. Cuando hay un monopolio o un duopolio es muy bueno para el monopolio, pero el monopolio extrae rentas.
no tiene un incentivo a innovar. Por eso siempre debato con Peter Thiel de este punto de que desde la perspectiva del Founders Fund, el monopolio es muy bueno, pero desde la perspectiva social, el monopolio es malo. Es por eso que OpenAI logró con mucha menos data lo que Google todavía no ha logrado con Gemini. Entonces, la competencia eleva, y en este sentido creo que una América Latina con más bancos, más competencia, más opciones, es increíble. Yo me levanto todos los días y le agradezco a Dios tener la posibilidad de competir con David Vélez, que es mejor que yo, o con Marcos Galperín, que es mucho mejor que yo. Pero eso nos da un norte y nos da una posibilidad de crear que si fuéramos el único jugador no tendríamos la misma motivación, porque yo quiero ganarle a mis referentes. Y solo así podemos crear un mejor sistema para todos, donde si tú quieres elegir el producto morado, puedes elegir el producto morado, pero si quieres venir al azul de Ualá, vienes al azul de Ualá. Entonces, eso crea una mejor sociedad donde además creo que devuelve el poder al consumidor. Yo creo que los bancos mexicanos del futuro no van a poder ofrecerle a sus clientes cero. ¿Por qué? Porque existimos algunos jugadores que dicen, yo tengo el banco, tengo el ecosistema, tengo la portabilidad de nómina, tengo el acceso a crédito y una tarjeta de crédito que es realmente gratuita, pero te doy un beneficio en tu cuenta. Y eso de a poco va corriendo la bola. Todo este contexto me sirve perfecto para hacer doble clic en algo que es particular tuyo, que es pensar como historiador, ¿no? Muchas de las cosas que me has respondido hoy vienen desde un ángulo de historiador, que es diferente pues, a la forma creo que la mayoría de emprendedores suele pensar, ¿no? Más desde el ángulo de números, modelos de negocio, estrategia. Y parece que pues, esa cabeza de historiador te da una ventaja o al menos una forma distinta de ver las cosas. ¿En qué sientes que tu forma de pensar es más diferente de la de otros emprendedores que quizás admiras? Yo creo que todos los problemas son básicamente históricos y creo que entender la historia te permite aprender a pensar, aprender a juzgar argumentos. En el centro de la historia y de la filosofía de la historia está el concepto de la contingencia. El concepto de la contingencia es tratar de juzgar a los actores por las decisiones tomadas en el momento que toman la decisión. Porque tú sabes cómo termina la película, tú sabes si a Napoleón le va bien en Rusia o le va mal. Spoiler, le va mal. Esas cosas las puedes saber tú como historiador, pero para juzgar a la decisión y juzgar las decisiones que tomamos dentro de los negocios también. No juzgar el pasado con los ojos del presente, básicamente. Exacto. Y además poder entender al actor basado en las decisiones que tomó en el momento que las tomó. Ese es el problema de la contingencia. Eso creo que hace mejores relaciones internacionales, como decía Kissinger, pero también hace mejores decisiones empresariales porque tenemos que diseñar la estrategia, decidir el roadmap, ver a qué segmento vamos, en qué país lanzamos, dónde buscamos una licencia bancaria y dónde no. Entonces, por ejemplo, en los momentos más importantes de Ualá, como fueron el lanzamiento de México, nosotros lanzamos en 2017 en Argentina y empezamos a planear el lanzamiento de México en 2018, en el primer año después de lanzar. ¿Por qué? Porque cuando tú naces en Brasil, ir fuera de Brasil es opcional. El mercado de Brasil es infinito. Pero cuando naces en Argentina, por la inestabilidad histórica de Argentina, tienes que diversificarte mucho más rápido. Entonces, el ir internacional es inevitable. Entender eso históricamente nos llevó a una decisión estratégica que otros no habrían tomado, que es la de, bueno, hago Argentina y después espero. Pero yo dije, quizás en Argentina hay un problema económico, hay un vaivén macroeconómico y no tengo posibilidad de poder crecer. Y te mata. Tal como le ocurrió a grandes empresas argentinas que hoy no están aquí entre nosotros. Entonces, entendiendo la historia, pensamos en la contingencia y tomamos decisiones distintas que en ese caso creo que nos hacen, no sé si mejores o peores, pero distintos. Algo curioso que me dijiste es que la mayoría de las teorías de management están basadas en muy pocos datos y que la historia te entrena mejor para decidir. ¿Qué te da esa mirada histórica que quizás no te da un MBA? Y no sé, ¿hay algún otro momento en cómo gestionas personas, procesos, donde te ha llegado a tomar una decisión distinta a la que otros hubieran tomado? Bueno, la verdad, tuve el gran honor hace unos meses de poder ir a Harvard y que se enseñara el caso de HBS, de la Escuela de Negocios de Harvard de Ualá. Y en el debate hablé de mi perspectiva como historiador y de cómo tomábamos decisiones dentro de Ualá, la búsqueda de la horizontalidad, la búsqueda de la transparencia, la búsqueda de la misión por sobre todo, de cómo creamos el equipo, de cómo potenciamos el equipo. Y la realidad es que yo creo que la historia sirve más como modelo que la mayoría de los libros de management, ya que el sample size de lo que hablan es bastante reducido. Hay excepciones, por supuesto, pero elijo leer 100 veces más una buena biografía. Se acaba de publicar una excelente biografía de Bismarck, o por supuesto mi mentor escribió una gran biografía de Kissinger sobre las decisiones que tiene que tomar un
un estadista en distintos momentos del mundo y yo siempre hablo de un libro que me ayudó a mí muchísimo a pensar ciertas decisiones, que es Sleepwalkers, que es algo que escribió uno de mis profesores de Cambridge, Christopher Clark, que escribió sobre los 30 días antes de la Primera Guerra Mundial y todas las decisiones que llevaron a algo que el mercado pensaba que nunca iba a escalar una guerra mundial, a hacer la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. La guerra para terminar todas las guerras, como se decía en ese momento. Y creo que eso te da el sabor de la contingencia, te da el entender cómo se traduce la estrategia a la táctica y a la decisión de cada día. Y en ese sentido, a mí humildemente me ha servido mucho más como iluminando decisiones, para bien o para mal o para feedback, que las teorías de management que creo que tienen poca vida útil. Una persona que respeto mucho siempre dice, nunca leas un libro que se ha publicado en los últimos 10 años, porque el mundo te va a decir si es buen libro, porque ha quedado en el tiempo. Por eso se sigue publicando la Divina Comedia de Dante y la mayoría de las cosas que se escribieron, no sé, en los 60 no se vuelven a publicar. Entonces creo que muchas de las teorías de management son como la dieta de este año, que está popular, pero tú sigues, nunca pasa de moda. A nivel práctico, ¿cómo le enseñas o recomiendas usar este modelo mental a alguien de tu equipo? Bueno, primero leer mucho. Creo que no hay sustituto para leer, y especialmente en un momento donde los tiempos de atención son tan cortos, hay que poder verse en distintas posiciones. Siempre nosotros buscamos escribir después de las reuniones cuáles son los deliverables, cuáles son los próximos pasos para ser accountable a nuestras decisiones. Y eso es algo que tomamos de la cultura de Amazon, donde las cosas no solamente se debaten, sino que después se escriben para poder eliminar los procesos de fricción entre lo que es la estrategia, la pasada a la táctica y para pasar a la acción. Y creo que en el equipo tratamos de vivir las reglas que tenemos y los principios, o sea, empezando con la misión, pero hacia abajo creemos en una cultura de transparencia. Yo las mejores decisiones que he tomado las he tomado en equipo, y las peores decisiones que he tomado las he tomado solo. Entonces, creo que en ese sentido tener un management team donde uno pueda mostrarse vulnerable y poder tener una charla honesta de hacia dónde va el negocio, con lo bueno y con lo malo, siempre ayuda. Finalmente, ¿sientes que ya pagaste tu deuda con Argentina? No, para nada. La deuda es larga. Argentina me vio nacer, me vio crecer, me vio lograr hitos personales y también profesionales que nunca había soñado. O sea, yo no puedo creer todavía que empecé Ualá teniendo 29 años, hoy a los 37 años puedo ser CEO de una empresa en la que confía más del 20% de la población. Nosotros tenemos alrededor del 30% de nuestros usuarios que ya nos usan como cuenta principal, y tenemos un camino a ser el banco más grande de la Argentina. O sea, el banco más grande de la Argentina en términos de cuentas de usuarios va a ser Ualá. Es una cuestión de tiempo. Es algo que realmente no puedo creer. Y por ende, yo creo que cuando uno tiene tantas posibilidades de un lugar, tiene tantos beneficios y tantas bendiciones por haber nacido en ese lugar y haber creado en ese lugar, se crea una deuda moral con ese lugar. Y a pesar de pasar tiempo en México, de vivir en México unos meses, yo resido en Argentina, tributo en Argentina, creo en Argentina y vivo en Argentina porque creo en mi país, y además porque creo que, y lo he escrito públicamente, yo creo que el siglo XXI está hecho para América Latina, y que dentro de esa América Latina, Argentina tiene la posibilidad de tener energía, agro, minería, turismo, y de poder ser un centro de desarrollo de software para toda la región. Entonces, yo creo en la integración de América Latina. De hecho, iba a escribir un segundo libro que empecé a escribir, pero nunca terminé por el crecimiento de Ualá, que era sobre la integración de América Latina. Creo que tenemos que hacer más para integrar a América Latina, pero bueno, mi deuda con Argentina es la deuda de alguien que nació ahí, que vive ahí, que cree en ese país. Gracias, Pierre, por la energía y pasión con la que transmites la misión de Ualá. Y de hecho, lo último que dijiste acerca de que uno tiene una deuda moral con el lugar que nace fue algo que me resonó mucho cuando investigaba tu historia. Y siendo peruano y habiendo vivido en México y hoy en San Francisco, pues como dices, el deber o esa casi responsabilidad con tu país es algo muy particular y único. Gracias por eso y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.